Padre bueno, te damos gracias por este precioso momento, Dios amado, donde estamos reunidos en tu nombre, primeramente, Señor, para poder, oh Dios de la gloria, Señor, recibir palabra tuya, Señor, por medio de nuestro hermano, Señor, esa enseñanza que tú quieres, Señor, que depositemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que pongamos en práctica cada día, Señor. Gracias, Señor. Bendice a los que están presentes y a aquellos que están por unirse a la reunión, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús. Bendice a mi hermano y úsalo poderosamente. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos cada uno de ustedes que están por aquí. Gracias a Dios que ya estamos reunidos y teniendo el privilegio de poder aprender cada vez más sobre la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Juan en el capítulo número 5. Como si nada, ya estamos en el quinto capítulo. Vamos avanzando constantemente, ¿verdad? Cada lunes estamos viendo un capítulo más y en esta semana nos toca ver el capítulo número 5 del libro de Juan. Entonces, pues vamos a iniciar. En esta vez lo que vamos a hacer, como trata de 3 o 4 temas más o menos el capítulo de hoy. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle una primer lectura a los primeros versículos y vamos a tener una discusión de qué aprendimos. Pero esta vez no vamos a marcar nada, nada más lo vamos a leer y lo vamos a ir observando en general sin marcar nada, porque no vamos a hacer lista, no vamos a hacer ninguna otra marcación más o observación más profunda. ¿Por qué? Porque es necesario tocar el tema para lo que se viene más adelante. Entonces, esta va a ser como nuestra introducción a la clase para poder ver qué es lo que, eh, por qué Jesús hace lo que hace a continuación. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla y aquí está. Déjenmelo. Ahí está. Aquí estamos, capítulo 5. Entonces, como siempre, yo lo voy a ir leyendo y vamos a ir poniendo atención en esta ocasión nada más. Y vamos al terminar hasta el versículo 9, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a ver de qué está hablando el texto. Entonces lo voy leyendo, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ok, aquí tenemos la introducción a nuestro capítulo de hoy. Este es un evento que Jesús ya comienza a hacer
más públicos sus milagros. Este fue un milagro y ya vamos a ver, viendo más adelante, que hay muchos factores alrededor. Uno de los más importantes es la última frase del versículo 9. Dice, y era día de reposo aquel día. A nosotros nos podría parecer así como de, pues no, no sé qué es no sé por qué es tan importante eso, ¿verdad? Pero que ese era día de reposo es un dato muy, muy importante. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir qué le llama la atención de estos 9 versículos que hemos comenzado a leer? ¿Qué le llama la atención de estos versículos? ¿O qué aprende o qué le llama más la atención? Adelante, mi Buenas hermana noches, Patricia. maestro. Buenas noches a todos. Eh, sabe que a mí siempre me ha llamado la atención el tema, ¿por qué pronuncia la puerta siempre de las ovejas? Este capítulo, ¿por qué es tan importante para pronunciarlo en este capítulo? Y la otra cosa, el ángel que descendía, que no es una historia, sino es algo que pasaba. Eh, y nuestro amado Jesús, bueno, este tremendo milagro que hizo con este hombre. Gracias. Em, Algo que igual a mí me llamó la atención, como siempre, a mí me gusta ir a ver los lugares, cómo están ahora. Y traté de ir a ver Bethesda y pues hay una iglesia ahí. Entonces ya no es el lugar que narra la Biblia, ya no es el lugar que yo me imaginaba un estanque, igual siempre me lo imagino redondo y con mucha gente alrededor y que cuando el agua se movía, el primero que entraba era sano y todo eso. ¿Por qué menciona la cantidad de puertas y todo eso? Eso es para ubicar el lugar que está en Jerusalén. Y también la persona que estaba en Jerusalén, ambos eran lugares muy, muy conocidos, ¿verdad? Tanto el estanque de Bethesda, con sus pórticos y todo, juntamente con, me imagino que la persona, el cojo, ¿verdad? La persona que no podía, no, era, perdón, era, ¿dónde está? El paralítico. Em, Dice, ¿a dónde está? En el 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quiere ser sano? Ajá. Eh, Hermano, sí, adelante, mi hermano Héctor. yo me pongo a pensar que este hombre tenía 38 años de estar en esa condición. Imagínense que cualquier persona que pase alguna condición de enfermedad, tenga 3 años, bueno, pues se va a cansar. Si llega a 8 años, se va a cansar. A 15 años se va a cansar. A 20, 25, 30. Pero este hombre llegó a 38 años 38 años. y este evento dice ahí que se repetía de vez en cuando. O sea, él conocía que eso se efectuaba de vez en cuando, que el ángel descendía. Eh, ¿Qué le motivaría a él sabiendo que él era el de menor posibilidad de llegar, estar en ese lugar? Él, pues, él sabía que si estaba ahí,
por lo menos tenía una oportunidad para cuando viera que se movía el agua, tratar de moverse y llegar de primero, ¿verdad? Aquí estoy viendo y usualmente los títulos tienen, mejor dicho, los textos en la Reina Valera 60 traen unos títulos. Ahí dice el paralítico de Bethesda, pero en el texto no indica que sea un paralítico, nada más nos dice en el 7, en el 5, nos dice que estaba enfermo. Y en el 7 dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, él sí tenía cierta movilidad, pero era muy limitada porque siempre le ganaban. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, hermano, bueno, tenía 38 años, él vivía ahí. Lo que pasa es que él, lo más seguro, más de una vez asistió. Lo que pasa es que nunca nadie lo ayudó, ¿verdad? En cambio, es ciego a nuestro Señor Jesucristo y ahí le dio una mano, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho con todos nosotros. Ujú. Sí, a mí me llaman la atención varias cosas. Me llama la atención que eh, la fe de la gente. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedase sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ese era lo que ellos creían, y eso era lo que, y por eso ellos se sanaban, digámoslo así. Imagínense, porque ahí es donde voy yo, ¿verdad? Muchas veces lo vemos en la Biblia, pero no lo sentimos como aplicado a nuestro tiempo. Imagínense que ahorita hubiera un lugar así, que pónganle que una vez cada 3 meses se mueva el agua y alguien sea sano de cualquier enfermedad. Imagínense la fila que habría para llegar a ese lugar, o lo peleado que estaría ese lugar. Todos quisieran controlar ese lugar y nadie quisiera compartir ese lugar. ¿Por qué? Porque es mucho dinero, porque puedes sanar cualquier enfermedad. Entonces, aquí en este tiempo era público, porque él llevaba 38 años ahí, el pobre, ahí enfermo. Y me imagino que ya Hermano, con 38 años todo el mundo lo conocía. Adelante, hermana Nidian. eh, que me imagino la frustración de ese hombre, ¿verdad? A pasar el evento. Sí, Porque allí vemos en las escrituras, cuando leemos este capítulo, que las personas estaban, como dice, buscando su mejora, no pensaban en el que podía o no podía llegar, el que arrastraría todo lo que estuviese por delante con tal de recibir cada quien lo que iba a buscar, ¿verdad? Entonces, este evento dice que pasaba de vez en cuando, ajá, y esta frustración de este hombre cada vez que terminaba el evento y él todavía en sí. esa condición. Ujú. Imagínense, como dice mi hermana Nidian, ¿verdad? Pasaba una vez, 2 veces, 3 veces, 40, 50, 60, y él ahí apenas se iba a comenzar a mover cuando ya todos iban saliendo casi de que ya uno de ellos fue salvo. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es lo que sana? ¿Qué es lo que sana? Aquí me voy a adelantar unos versículos más. Esta igual nada más lo vamos a leer. Bueno, le voy a pedir a alguien de ustedes que lo lea. Y el versículo, sigo leyendo, bueno, leo nada más. 13 dice, el que me, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, el, el enfermo no sabía quién era el que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No sabía. Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué es lo que lo sanó?
Si quieren, leamos los versículos del 10 al 13. Hasta aquí tenemos versículo 9, ¿verdad? Vamos a versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar el hecho. Este fue el asunto y el problema para los judíos. A ellos no les importó que había sido sanado, ellos andaban buscando hacer un problema. 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, leamos 14. Después le halló Jesús en el templo y dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hasta versículo 15 se da cuenta quién era el que lo sanó. Entonces, ¿qué sanaba? Porque es lo mismo, ¿verdad? Em, ¿Qué era lo que sanaba a los que entraban al agua? La fe, no. La fe, exactamente. Eso era la fe. Pero ¿la fe en qué? Yo creo que sería la fe en el evento que hacían allí, ¿no? No, porque en ese instante ellos no conocían de Jesús Ujú, y Jesús no estaba, como dice, trabajando de esa manera. Y es algo como cuando una persona tiene centrado en un evento, vamos a decirlo así, un ídolo, algo y pone la fe en que eso va a mejorarlo, de acuerdo a la fe que tuviese cada quien. ujú. Pero en ese instante, en el evento que ahí se realizaba. Ok, gracias, mi hermana Nidian. Adelante, mi hermana Patricia. Hola, buenas noches. La fe, yo pienso que en el mover del agua, ¿no? Cuando se movía el agua, Ujú. ellos ahí tenían esa fe de que al moverse el agua, pues ellos, cuando el ángel la tocaba, ellos eran sanados. Entonces eran ese mover del agua. Sí, porque el ángel no lo veía. Si el ángel no se veía, porque dice, porque un ángel, permítanme, un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el primero que descendía, ey, no dice si lo veían o no lo veían, nada más dice, porque un ángel descendía, pero hasta ahí se queda, no dice si se veía o no se veía, pero igual el que es sano, el que estaba enfermo, no sabía quién era. Entonces, imagínense, aquí quiero llegar a este punto, imagínense la cantidad de fe que había en ese lugar. O sea, los enfermos que estaban ahí tenían una gran cantidad de fe que estaba esperando nada más a detonar, a ser actuada por algo. Entonces, imagínense, pasa una persona que le dice: levántate, toma tu lecho y anda. E inmediatamente se levanta y anda y toma su lecho, ¿verdad? Que ahí es donde estuvo el problema. Adelante, mi hermano Roberto. Bueno, no estoy seguro, pero me imagino que, bueno, que ya muchos enfermos y ciegos habían sido sanados otras veces. Entonces, Sí. eso también provocaba la fe en ellos. Entonces, no, hay que ir para ver si acaso. Por eso digo, imagínense si ahorita hubiera un lugar así, donde cada 3 meses se sana, o pónganle cada una vez a la semana, o no sé, cada vez, yo no dice cada cuánto se movía el agua. No sé si era 3 veces al día, o una vez a la semana, o una vez al año. No dice. Pero
se movía el agua y gente sanaba. Entonces, todo el mundo enfermo, todos los que estaban enfermos querían estar ahí. Entonces, era algo muy importante estar ahí y la gente que estaba ahí tenía una gran fe en el agua o en lo que le decían. Porque imagínense que el enfermo no hubiera obedecido, le hubiera dicho, ah, no, pues la verdad es que no sé quién eres tú y no sé si te voy a obedecer o no. Entonces, mejor después ahí pasa otro día y me dices otra cosa. O le hubiera dicho, ¿cómo me voy a levantar si sabes que no puedo levantarme? O se hubiera puesto de negativo, pero ahí no, ahí todos tenían fe y estaban esperando indicación, digámoslo así. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y él obedeció todo. Yo creo que otro se hubiera levantado y sale corriendo de que de que fue curado, ¿verdad? Pero él obedeció en todo. Se levantó, tomó su lecho y anduvo. Adelante, mi hermano Roberto, y después mi hermana Patricia. Sí, hermano, algo que me llama mucho la atención, el versículo 10, donde dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, los judíos, bueno, eran los fariseos, ¿verdad? Porque era sanado, dice, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, increíble, ya él había sido sano y lo estaban juzgando, hermano, porque eso era parte era un trabajo, agarrar el lecho y llevárselo era un trabajo, entonces, o sea, lo que es la religión, ¿verdad? Qué increíble. No ven que el hombre había sido Exactamente. sanado, sino que más bien estaba haciendo un trabajo, qué increíble, ¿verdad? Ujú. Sí, se están fijando en algo tan eh, que para nosotros, ¿verdad? No tiene casi nada de importancia para ellos, como respetan la ley, respetan al pie de la letra, no pueden hacer ninguna obra, ningún trabajo, digámoslo así, y cargar su cama era un trabajo. Adelante, ya no, ya bajó su mano. No sé si iba a participar. Hermano, Sí, mi hermana Patricia, adelante. Sí, yo, como usted estaba hablando, ¿no? Él tenía la expectativa de que se movía el agua en el estanque, ese estanque que todos esperaban, que en él se moviera el agua para ser los primeros o un primero y poder entrar. Él tenía en su mente y en su corazón quizá entrar a ese estanque. Pero qué tremendo que dejó, cuando Jesús le habla, eh, eh, que se levantara, que tomara su lecho y que anduviera, habrá sido pienso, ¿no? La autoridad de Jesús fue tan grande que lo sacó de ese enfoque que tenía del estanque, que aunque sanaba el estanque, pero no tenía ninguna posibilidad de llegar a sí. Yo creo que Dios o Jesucristo fue su oportunidad, decidió escuchar a Jesús y levantarse, tomar su leche y andar. Pero qué tremendo sacarlo de la palabra de Jesús, cómo llegó a él, que lo sacó del enfoque que todos esperaban, porque no era él solo, sino una Ujú, comunidad, era Jerusalén misma, o todos los que llegaban sabían lo que había en ese estanque. Qué ujú. maravilloso. La Adelante. verdad que estaba y pensaba en eso. Sí, sí, es interesante cómo le cambió la perspectiva, ¿verdad? Como dice mi hermana, ya no puso sus ojos en el agua, sino en la indicación que le dio Jesús. Adelante, mi hermano Héctor, creo que es. sí, Ajá. mire, ahorita es muy fácil leer estos versículos seguidos, porque Ujú, nos hacemos una idea, nos hacemos un escenario, pero si nosotros, cambiamos por unos segundos el chip y nos imaginamos estar en ese lugar, muchos de ellos dicen que eran enfermos, que eran ciegos, que eran paralíticos, quién sabe cuánto tiempo también tenían. Ellos ujú, tenían su necesidad. Por eso tal vez ellos no ayudaban a nadie porque cada uno tenía una condición muy difícil. Pero la señal era el movimiento de aguas, porque ujú, vieran al ángel o no lo vieran, la señal era el movimiento de agua y meterse el primero. Ok, pero ¿qué pasa cuando todos estos se dan cuenta
que el paralítico que tiene 38 años empieza a decir, tuvo que haber dicho, tuvo que decir algunas palabras, puedo caminar, levanté mi lecho, estoy sano, y que todos esos enfermos lo volvieran a ver a él y dijeran, pero ¿cómo es posible si no se metió a las aguas y está sano? En ese Ujú. momento, ni el paralítico se dio cuenta quién lo sanó, menos los otros. Pero Sí. después, cuando se lo encuentra en el templo, se da cuenta que es Jesús y seguramente él luego le cuenta a los demás que fue Jesús quien lo sanó. Ujú. Yo justamente por ahí me entró una idea ahorita. Me imagino que habían multitudes de enfermos ahí. ¿Por qué Jesús solo sanó a uno? Yo creo, y es algo que hemos visto que siempre en los milagros. Los milagros son con un propósito. Los milagros son para testimonio de las personas. Sí, el beneficio se lo lleva el que fue sano, pero la mayor, el objetivo de Jesús para de hacer su milagro no es sanar a un hombre, sino es que ese hombre sea de testimonio para toda Jerusalén, porque era un hombre que había pasado en ese lugar más de 38 años y no se había sanado. Ahora se sana, me imagino que andaba gritando y todo y estaba en el templo, o sea, él no se quedó, él no dijo, soy sano y ya me voy para mi casa, ¿verdad? Así como, ay, muchas gracias, no sé quién fue y me voy para mi casa. No, él fue y le fue, me imagino que le estaba contando a toda la gente que había sido sano. Y de la alegría les fue a contar a los fariseos y entonces ahí ellos le dijeron que no tenían que el error que había cometido era levantar su lecho. Imagínense, o sea, totalmente fuera de contexto. Ellos no estaban, obviamente ellos como buenos políticos, como los políticos actualmente, ¿verdad? Lo que quieren es desviar la atención. Ellos no aceptan que Jesús es Dios hasta este momento y muchos no lo hicieron. Entonces rápidamente lo que el político hace es buscar qué está mal para agarrarse de ahí y comenzar a molestar ahí. Entonces, a desviar la atención, entonces pasaron la atención de un gran milagro a, no, hiciste mal por levantar tu lecho, lo cual no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, pero eso fue lo que ellos hicieron. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar un poquito. Esta es nuestra introducción y este es nuestro contexto. Ahorita Jesús está en Jerusalén. Jesús tiene sus discípulos y hay gente que lo sigue y ya comenzó a hacer milagros, ya comenzó a darse a conocer. Ya la gente ya lo va a comenzar a ubicar y ya van a hablar de él antes de que él llegue a los lugares, ¿verdad? Y en este momento se mete en un problema, digámoslo así, con los judíos porque sanó a alguien en el día de reposo y aún le dijo que levantara su lecho, lo cual no estaba permitido. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a nada más leer para seguir el contexto y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Si alguien de ustedes me puede ayudar a leerlo, porque siempre soy yo el que los lee y ya me imagino que ya están aburridos de que yo les lea. Entonces, si alguien me ayuda a leer capítulo 5 del versículo 10 al 18. Juan 5 del 10 al 18.
Hermano, si quiere yo le ayudo, pero tengo otra versión. Ah, ok, está bien. Léala, hermano. Sí. Del Ujú. versículo 10. Ajá, del 10 al versículo 18. Ok, dice, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Le respondió, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. 16. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Hasta ahí. Gracias, mi hermano. Entonces vemos que el enojo que tenían los judíos era porque había sanado en sábado. O sea, había trabajado en sábado. Eso era lo que tenían en contra de Jesús. Y lo segundo, el versículo 18, porque él decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, pongamos un poquito de contexto y pongámonos como nosotros en nuestro tiempo ahora. Imaginémonos, ahora ya es un poquito diferente, ¿verdad? Ellos estaban esperando que viniera el Mesías, estaban esperando a que viniera y fue Jesús el que vino. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, todo. Ahora nosotros, para nosotros es más fácil, porque si alguien viene y dice, ah, yo soy el Hijo de Dios, yo soy igual que Dios, para nosotros es automáticamente falso. ¿Por qué? Porque el verdadero ya vino, se llama Jesús. Pero ellos no tenían esa facilidad. Para los judíos era, hay que evaluar, hay que ver y no me conviene porque si él viene a ser el jefe de todos y viene a gobernar todo Israel y le va a dar vuelta a todo lo que yo tengo y tal vez tenían otros negocios ahí que tal vez no eran los mejores. Entonces no convenía que Jesús viniera en ese momento. Entonces lo desprestigiaron, lo desprestigiaban y le decían, no, pues tú no eres, tú no eres, tú no eres y tú no eres. Entonces eso es lo que también los judíos tenían en contra de Jesús. No le permitían que se autonombrara hijo de Dios o igual a Dios. Y sabemos que Jesús es Dios. Y eso es algo que a la fecha los judíos no aceptan. Ok, ahora del versículo 19 al versículo 23, bueno, un poquito más adelante, vamos a marcar todas las referencias a el Padre. Vamos a marcar las referencias al Padre y vamos a hacer una lista. Lo voy leyendo, dice. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo nacer, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo ve hacer al Padre. Aquí tenemos nuestra primera palabra que marcar. Porque todo lo que el Padre
hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Vamos a 24. Hasta aquí vamos a llegar. Hasta aquí vamos a llegar. Porque ya en el 24 ya hace un cambiecito de tema. Sí. Ujú. Hasta aquí vamos hasta el 23 y vamos a hacer la lista. Lista del Padre y de Jesús. Vamos a ir viendo en qué coincide el Padre y el Hijo. Y vamos a irnos a la primera referencia, la tenemos en versículo 19. Aquí tenemos la primera, dice, todo lo que el Padre, todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, en versículo 19. En la siguiente dice, ama al Hijo. Aquí tenemos porque el Padre ama al Hijo. ¿Y qué más? Dice ahí en el Y mismo versículo. le muestra todo lo que hace. Le muestra todo lo que hace exactamente. La siguiente dice, da vida a los que quiere, en versículo 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vida. En el 22 dice, el Padre a nadie juzga, porque dio todo juicio al Hijo. Ujú. Y el último versículo, 23. honra al Hijo como honra al Padre. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ajá, ahí está en los dos sentidos, ¿verdad? En el 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que Ajá, no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. perfecto. Ahí lo puse solamente en una. Ok, entonces ahora analicemos la lista. ¿Qué cosas sí tiene en común el Padre y el Hijo y qué no? Y de una vez pongámosle características. Dice, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Ahí es que Dios tiene todo el poder que tiene el Padre para hacer milagros, para hacer cualquier cosa. Todo el poder que tiene el Padre también lo tiene el Hijo. Todo lo que el Padre hace, todo lo tiene el Hijo. El Que siguiente, tiene,
Adelante, Tiene mi tanto hermano. amor, tiene tanto amor por el hijo que le enseña todo lo que él hace. Exactamente. Ama a su hijo y le enseña todo lo que él hace. Entonces aquí tenemos que el hijo conoce todo lo que hace el padre y se lo ha mostrado por amor. Entonces podemos hablar de que los dos tienen como el mismo conocimiento, ¿verdad? Porque todo lo que hace el padre se lo ha mostrado al hijo. En el ítem 4, da vida a los que quiere. Versículo 21. Ahí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Da vida a los que quiere. Versículo 21. Leo todo el versículo. Dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y Pastor, ahí no podemos introducir que hoy en día, cuando se ora por una persona que está enferma, una persona que está en una fase terminal y realmente tal vez hay fe, pero tal vez esa persona fallece, ahí es donde entra el que nosotros seamos respetuosos de la voluntad de Dios. Como dice ahí, Él da vida al que le place. ujú, sí, ahí es justamente eso, ¿verdad? Cada quien tiene libre albedrío, cada quien tiene la oportunidad, cada quien tiene la decisión final. Si por Dios fuera, todos procederían al arrepentimiento, pero es es de nuestra parte proceder o no al arrepentimiento. ¿Por qué la gente dice que no a un regalo tan grande? Es algo que no entiendo personalmente. Pero hay personas que dicen, no, no es mi momento, no es mi tiempo, no me interesa, no son mis prioridades, no sé, mil excusas, ¿verdad? Pero no lo invitan a entrar a su corazón, ¿verdad? Entonces, a Disculpe, esos se hace referencia. pastor, disculpe, hay una muy famosísima que usa todos. Yo no le hago daño a nadie. Sí. Her- Ujú. Feliciana tiene la mano levantada. Ah, ok, mi hermana Feliciana y después mi hermana Evi, que creo que también va a hablar. Sí. Pastor, buenas noches. Eh, Quería hacer una participación con respecto al texto que estaba leyendo. Yo estaba pensando, Pastor, cuando el paralítico fue sano, cuando aún él no sabía quién era el que lo había sanado, considero que, o sea, yo puedo ver más la autoridad de Jesús y el poder de él. Y yo no sé cuánta fe tendría él en Jesús, pues no lo conocía. Ujú, Y otro es que no fue sanado porque le ayudó a entrar al agua, sino que ujú, simplemente a la orden de Dios, él obedeció. Y entonces digo que aquí lo que yo puedo ver es que más fue el poder y la misericordia de Dios, obviamente, ¿no es cierto? Y la orden de él, la autoridad de él, que cuando le dice levántate y alza tu lecho y anda, y él obedece, ¿no? Sin decir que por qué, ni sin ninguna pregunta, ¿no? ujú. Y entonces yo no sé si eso es válido, pastor, en la forma como yo estoy viéndolo, Sí. porque creo que a veces es cierto que las personas decimos tener fe, ¿cierto? Pero yo he visto, pastor, muchas veces en las personas que dicen tengo fe,
pero simplemente Dios no obró. Pero algunas veces también hay personas que dicen tener fe y Dios obró. Hemos Ujú, visto sanar a gente con cáncer y yo digo, no, creo que es también, definitivamente el propósito es que nosotros confiemos en el Señor, aprendamos a depender y aceptar la respuesta de Él, pero ujú, también considero que más la voluntad de Él, ¿no? Como dice, a quien quiere, lo da y a quien ujú. no, no. Entonces, no sé si estoy bien, pastor, en No, está ese totalmente bien sentido. porque no depende, nosotros podríamos, imaginémonos así, ¿verdad? Que hubieran porcentajes de fe. Ujú, Nosotros podemos tener 100% de fe, ujú, pero si no es la voluntad de Dios, no se va a mm, dar. así es. Yo puedo tener hasta 150 de fe, pero si no es la voluntad de Dios, pues simple y sencillamente no se va a dar. Pero si yo tengo 0,01 de fe y es la voluntad de Dios, se va a dar. El milagro que estás esperando se va a dar, pero tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, Claro. sí, es esta, me gustó cómo lo pusiste, ¿verdad? Es la autoridad de Dios Ujú, que aunque el enfermo no sabía quién era, con la autoridad de Dios fue sano. exacto. Entonces, se necesita juntar la fe, porque yo me pongo a pensar, ¿verdad? Si yo estoy enfermo y alguien me dice, no, levántate, tiende tu cama y salte y vete a trabajar, yo le diría, no, pues espérate, estoy enfermo, ¿verdad? No me voy a levantar así de una vez. Pero el paralítico no dijo nada, o sea, él de verdad estaba motivado y quería ser sano. Por eso Jesús le preguntó, ¿verdad? Jesús le preguntó aquí en versículo 6, le dice, ¿quieres ser sano? Y en versículo 7 le responde, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, otra vez Jesús está hablando de algo espiritual y la persona con que habla le responde con algo terrenal. Mm, En el 8 le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dice, mira, ni veas el agua, ni te preocupes por alguien que te venga a mover, a meter al agua. Nada más levántate, toma tu lecho y anda. Ya eres sano. Imagínense, y él obedeció. Ese es el punto. Él obedeció. mm, Él no dijo, ay, pero y entonces ¿quién me va a meter al agua? Ya no le importaba el agua. Ya le estaban diciendo de que él había sido sano. Entonces, mm, muchas veces nosotros estamos con nuestra vista en lo terrenal, aunque estemos hablando con Jesús. Jesús nos está diciendo grandes cosas, nos tiene grandes cosas y nosotros así como de, pero esperemos que se mueva el agua mejor. Y Jesús te dice, pero yo te quiero sanar ya. Y le hubiera dicho, no, pero mejor mueve el agua. Ya para qué, el agua ya no era tema. Ya tenía a Jesús enfrente, aunque él no sabía quién era, ¿verdad? mm. Pero Y, sí, todo debe estar dentro de la voluntad de Dios. Muchas gracias, mi hermana. pastor, quería mencionar con respecto a lo que usted estaba diciendo, que vayamos marcando lo que hace el Padre y en qué se asemeja, ¿no? Y yo estaba pensando, pastor, qué interesante es que no me había percatado en eso, que Dios va enseñando al Hijo, por así decir, o que el Hijo hace todo lo que hace el Padre, ¿no? Ujú, Y sin el conocimiento del Padre, Él no hace eh, lo que a Él se le ocurre, por así decir. Y yo pensaba en el papá humano, ¿no? Qué importante sería que los papás tuvieran esa responsabilidad de enseñar al hijo, ¿verdad? Y ujú, que el hijo hiciera lo que el padre le enseña. Y creo que ahí eh, nos hace mucha falta, pastor, porque el padre da identidad
y afirma al hijo como cuando él se bautizaba, ¿no? Entonces digo, wow, cuánta responsabilidad para el papá con los hijos, ¿verdad, pastor? Y bueno, eso era lo que quería Sí, decir, gracias. pastor. Gracias. Tocando el tema, ¿qué responsabilidad de los hijos con el padre? Porque un padre le puede enseñar todo a su hijo y hay hijos que son duros. Entonces, aquí es en ambos caminos. El padre quiere enseñar a su hijo y el hijo está pendiente de lo que le enseña el padre. Entonces, tienen que ser ambas, ¿verdad? Entonces, es un reto para los hijos y es un reto para los padres. Muchas gracias, mi hermana. Ahora sí, mi hermana Evi. Hermano, yo le quería comentar esto. Teniendo aún la fe que tenemos en el Señor Jesús, a veces, como decía ahorita la hermana, que su voluntad, ¿verdad? Y usted también, hermano Nen, que su voluntad, pues, es la del Señor, ¿verdad? La decisión, como dice el apóstol Pablo, si vivimos, somos del Señor, y si morimos, somos del Señor también, ¿verdad? Ya sea que Amén. juramos o vivamos, pues somos de Él, hermano. Y luego me vino en la mente del texto que dice que su voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo que Es pasa, buena, agradable y perfecta. sí, lo que pasa es que pues llega un momento a nuestra carne que tenemos que nadie quiere morir, hermano. Pero pensando en que la muerte también es estar con el Señor, ¿verdad? Pero queremos dividirnos, estar con el Señor y estar con la familia terrenal que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero Ajá. y los que no le aceptan, hermano, decía usted, pues ponen muchos pretextos, muchísimos, muchísimos. Uno de ellos es muy frecuente, los jóvenes que dicen que no, yo estoy joven, ya cuando esté viejito o grande, entonces me acerco, como si fuera un tiempo de jóvenes y un tiempo para aceptar al Señor. Yo pienso que los tiempos ahorita son muy difíciles y la sociedad ama más a las tinieblas que la luz, hermano. Y Sí. está eso hecho un caos, toda esta situación que estamos viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero el tema este está, pero de veras hermoso, a mí me está gustando mucho y me está quedando, como dicen aquí en México, como al niño el dedo. Ah, qué bueno, hermana. Y es algo que a mí me gustó al preparar la clase. Yo vi claramente los primeros versículos vienen a establecer el contexto de el rechazo que tiene Jesús ante los judíos. Entonces, los judíos rechazan a Jesús. ¿Por qué? Porque trabaja en sábado y porque hace y porque llama a Dios su Padre y se hace igual a Él, cuando realmente sabemos que es igual a Él. Esta lista está muy bonita, pero yo me pongo a pensar, Dios es trino, Dios es tres personas en uno, y eso es algo que de verdad nos cuesta entender, porque al mismo tiempo que tiene que funcionar que Dios sea tres personas en uno, al mismo tiempo Dios es 100%, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Juntar esos dos, de verdad, nuestra mente ya va llegando así como de, a ver, barajéamela despacio, ¿verdad? Dios es tres en uno. Ah, ok, perfecto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Pero uno de ellos, que es el Hijo, que es Jesús, es 100% Dios, pero al mismo tiempo es 100% hombre. Ay, ahí ya nos comienza a costar. Entonces, qué bonito es ver que el Padre le enseña todo al Hijo, pero al mismo tiempo ellos son uno, entonces son lo mismo, pero que son de las cosas que la Biblia nos las deja para que nosotros las entendamos un poquito mejor. Son de las cosas que Jesús nos dice. O sea, yo creo, yo he criticado, digámoslo así,
a los personajes, ¿verdad? A Nicodemo, a la mujer samaritana y ahora aquí al enfermo. Porque Dios les está hablando y ellos están viendo cosas terrenales. Yo creo que si Dios me hablara a mí, oro para que le entendiera lo que Él me quisiera decir. Pero muchas veces estamos viendo las cosas terrenales y Dios nos quiere bendecir aún más y nosotros estamos viendo nuestras cosas terrenales. Tal vez estamos orando mucho por algo que nosotros queremos, cuando Dios nos quiere dar otra cosa que es diferente tema, pero es muchísimo mejor. Eh, Le decía a una amiga que no debe de orar porque ella oraba así, ella oraba, Señor, ¿me apruebas este proyecto? Y Dios le decía a veces sí y a veces no. Pero muchas veces el proyecto rechazado, proyecto, y yo le digo, ¿por qué oras así? Mejor ora y entrégale tu vida a Dios y dile, Dios, te entrego mi vida, tú muéstrame lo que tú quieras hacer, en vez de estar adivinando qué proyecto te quiere aprobar Dios. Entonces muchas veces nosotros somos así. Nosotros así como, Señor, quiero esto. Y Dios te puede estar teniendo algo más grande. Pero tú, no, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Cuando debemos de entregar en serio nuestra vida a Dios. Y ahí está la diferencia. Y ahora vamos a ver, nos vamos a adelantar otros versículos, pero por cuestión de tiempo es que nos vamos saltando estos bloques, ¿verdad? Y ahora vamos a ver por qué Jesús, ahora, bueno, vuelvo. La primera es Jesús sana a el enfermo. Luego es rechazado por los judíos y ahora les comienza a decir, miren, ustedes me acusan de que yo digo que soy hijo de Dios y que soy igual que Dios y realmente lo soy y les comienza a explicar que Él, todo lo que Él hace es porque lo hace con el permiso del Padre. Todo lo que Él sabe, lo sabe porque el Padre se lo ha enseñado y se lo ha enseñado por amor. Él le da vida al que Él quiere. ¿Por qué? Porque el Padre le da vida también al que Él quiere. El único es que Padre no juzga, juzga el Hijo. Y el que honra al Hijo, honra al Padre. Entonces, Jesús le está diciendo, ustedes quieren honrar a Dios, pero no me están honrando a mí. Entonces no están honrando a Dios. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Y cambia el tema. Entonces les dice, ok, ya les contesté por qué sí soy hijo de Dios, digámoslo así. Ahora voy a pasar a mostrarles el testimonio, mi testimonio y quién da el testimonio. Entonces nos vamos a pasar a versículo 31. Versículo 31. Y lo vamos a ir leyendo y vamos a ir marcando la palabra testimonio. Lo leo, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El que él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo con su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió da testimonio de mí, ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Sigo en el 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, porque me creyereis a mí, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Ok? Aquí tenemos, ya marcamos y vemos que más que todos los primeros versículos son los que hablan del testimonio. Y ahora vamos a hacer la lista del testimonio. La primera referencia la tenemos en el versículo 31. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El testimonio propio no es verdadero. La siguiente. Otro da testimonio y sé que ese testimonio sí es verdadero. Entonces, el testimonio propio no es verdadero, pero el testimonio de otra persona sí, y él dice que es verdadero. Tercero, dice, Juan daba testimonio de la verdad. En versículo 33. Juan daba testimonio de la verdad. 4. Jesús no recibe testimonio de hombre alguno, en versículo 34. Dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. 5. Jesús tiene mayor testimonio que el de Juan. En el 36. Y aquí te dice por qué, que es el que viene a continuación. Dice, las obras que el Padre le dio para cumplir dan testimonio de él. Leo el versículo completo, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que yo cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Seguimos. El Padre da testimonio de él en el 37. Y la última, las Escrituras dan testimonio de él en el versículo 39. Ahora aquí tenemos el testimonio, o digámoslo así, el currículum o lo que autoriza a Jesús o que lo que valida o certifica a Jesús hablar como habla y andar como anda y ser como es. Dice, yo no doy testimonio de mí mismo, pero hay otras personas que sí dan testimonio. Y Juan da testimonio de la verdad. Y sabemos que Jesús es verdad. Jesús no recibe testimonio de hombre.
Jesús tiene mayor testimonio que el de Juan. Las obras que el Padre le dio para cumplir dan testimonio de él. Lo que Jesús hace, los milagros, eh, las enseñanzas, todo lo que Jesús hace, da testimonio de él, porque el Padre le dio para cumplir. Pero no solamente esas cosas que hace dan testimonio de él, sino también el Padre mismo da testimonio de él. Y no solo eso, las escrituras dan testimonio de él. Y creo que Jesús dice esto en este momento porque los judíos necesitaban escucharlo. Los judíos necesitaban saber un poco más de Jesús. Los judíos, como apenas lo iban conociendo, digámoslo así, estaban como, ¿y tú quién eres? ¿En nombre de quién has venido? Y me dices que vienes en nombre de Dios, de que Dios te envió. Es así como, a ver, ¿cómo dices que Dios te envió? ¿Y por qué dices que Dios te envió? Eso hay que revisarlo. Y entonces dice, ok, aquí están las credenciales. Estas personas validan lo que yo hago. Estas personas dan testimonio de mí. Y no solo personas, sino también las escrituras. El mismo Juan, el mismo Dios, las mismas obras que él hace, dice, todo esto da testimonio de mí. Entonces, haber sanado al enfermo en Bethesda da testimonio de Jesús. Entonces, no es solo Jesús diciendo, es que yo soy hijo de Dios, entonces por eso me tienen que creer. Entonces dice, no, eso no es necesario que lo crean, porque otras personas están hablando de mí. Juan es el que estaba preparando el camino para el Señor, ¿verdad? A Juan me gusta cómo lo dice aquí en el 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo con su luz. O sea, me gusta cómo Jesús reconoce la luz de Juan, ¿verdad? Juan llegó a preparar el camino del Señor y dice que fue la antorcha que iba preparando ese camino. Era ese fuego, esa luz que iba iluminando. Pero dice, con eso, eh, dice, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo con su luz. Ahora, Jesús es nuestra luz que nosotros debemos de reflejar. Entonces, Jesús no es una antorcha, ¿verdad? Yo me imagino que es como el sol. Sería como comparar la luz de una antorcha con la luz del sol. Así de diferencia hay entre la luz de Juan y la luz de Jesús. Y esa luz es la que nosotros debemos de reflejar en nuestra vida. Entonces, me gusta ver cómo Jesús va preparando todo. Él sabía en qué día estaba sanando a el enfermo de Bethesda. Él sabía a quién estaba sanando. Y él sabía el testimonio que iba a dar el que había sido sano. Porque fue y se lo encontraron en la iglesia. Imagínense otro se hubiera ido a correr, a conocer el campo, no sé, a conocer cualquier cosa. Pero él se fue a la iglesia. Entonces vemos que de verdad era una persona que estaba agradecida. Ya después lo regañaron y todo, ¿verdad? Los judíos. Y todavía se regresa a decirles que era Jesús el que lo había sanado. Así como para echarle las culpas. Pero era lo que Jesús necesitaba. Que lo acusaran para poder defenderse. Entonces, él se defiende y les dice primero en la lista anterior que vimos, yo soy hijo de mi padre y mi padre es Dios. Y les da esa lista donde le comienza a decir, Dios me autorizó para hacer esto, Dios me enseñó a hacer esto, hago esto porque Dios me lo permite. Comienza a decir todo
lo de la lista anterior. Y ahora les muestra y les dice, todo lo que yo estoy haciendo ya se estaba hablando antes de mí. Las escrituras dan testimonio de mí. El Padre da testimonio de mí. Juan da testimonio de mí. Mis obras dan testimonio de mí. Entonces, qué bonito que Jesús les va diciendo, miren, todo esto da testimonio de mí. No soy solo yo que digo que soy hijo de Dios. Entonces, todas estas acreditaciones o personas que garantizan, ¿verdad? Ese es el testimonio, ¿verdad? Todas las personas que aprueban que Él es quien dice. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algún aporte, ¿verdad? A este tema, ¿verdad? Al tema del testimonio. Ya se me quedaron muy calladitos todos, ¿verdad? Bueno, mientras alguien se anima, les comento, ¿verdad? A mí me gustó mucho ver las credenciales de Jesús, porque cuando más lo estaba acusando y era el gobierno judío, digámoslo así, que lo estaba acusando, desprestigiándolo, y ya en este momento ahí dice que ya querían matarlo. Entonces, obviamente Jesús es omnisciente, Jesús lo sabe todo. Él Pastor, dijo, esta es la información que ellos necesitan en este momento. Adelante, mi hermano. bueno, como para compartir algo sobre esto que está preguntando, este, bueno, definitivamente la palabra es un tesoro, ¿verdad? Es algo que enriquece y es infinita, su revelación, Ujú. porque mire todo lo que compartimos para atrás, muchísimo, pero desde el momento en que Jesús llega y el paralítico no sabe quién es, no sabe quién lo sana, aquí podemos ver por revelación divina que primero hubo una parte que fue todo los enfermos y el ángel y las aguas y el estanque, pero luego de que este paralítico fue sanado, venía otra parte importantísima, que eso ya se queda atrás y entramos a todos estos puntos que usted está mencionando y que están aquí escritos. Entonces, se tenía un propósito de que él llegara, sanar al paralítico, pero de ahí iban a pasar y a desarrollarse más cosas que son todos estos puntos que dan testimonio de él y del Padre. Amén, así es. Y, y todo lo que nos falta, ¿verdad? Apenas vamos en capítulo 5, apenas va comenzando a desarrollar el ministerio de Jesús, apenas va dándose a conocer. Y cuando es como cuando alguien llega y se presenta, ¿verdad? ¿Cuáles son, con qué credenciales vienes? Pues aquí están mis credenciales. Esta gente habla bien de mí, esta gente da testimonio de mí, le puedes preguntar a tal persona de mí y lo que yo hago es evidencia de quién soy. Qué bonito ver que Jesús les está, Jesús, primero, Jesús no necesita hacer esto, pero nosotros necesitamos que Jesús haga esto para conocerlo más a Él. Volvemos, ¿verdad? Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo, pero nosotros no. A nosotros hasta se nos olvidan las cosas. Nosotros necesitamos estarlas recordando. Y aquí tenemos una lista del testimonio de Jesús. Para mí esta lista es algo que si se les olvida el resto de la clase no hay problema, pero que
que se acuerden que en capítulo 5 está quienes dan testimonio de Jesús. Entonces es algo muy importante porque muchas veces se habla más del milagro, ¿verdad? Capítulo 5, el milagro de Bethesda. Ah, sí, pero para mí lo más importante es esto, la respuesta de Jesús, tanto de que Él es igual que su Padre, como el testimonio que otros han dado de Él y que el testimonio que las escrituras dan de Él, o sea, todo este testimonio, ¿verdad? Esto es lo más importante de este capítulo. ¿Alguien tiene algún otro comentario? A mí me gusta mucho, bueno, espero que ya todos los que estemos aquí estemos recibiendo la clase y si no lo han hecho, pues sería algo muy bonito de hacer. Lean todo el libro de Juan. Nada más leído. Tengan la oportunidad de darle una lectura a todo el libro de Juan. Les va a dar un contexto muy valioso para cuando vayamos estudiando capítulo por capítulo. Porque aquí ahorita Jesús nada más está presentando. Falta que haga muchos milagros, que dé muchas enseñanzas. No sé, en Juan está el capítulo más corto de todos, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener un contexto para poder evaluar cada capítulo que nosotros vayamos estudiando. Por tiempo no lo podemos, o sea, solamente en establecer el contexto histórico de cada capítulo se nos iría el tiempo de la clase. Entonces tenemos que ir metiendo el acelerador, digámoslo así a veces, para poder ir sacando lo más importante de cada capítulo. Entonces, en este capítulo, a mí la verdad fue que me gustó mucho eh, ver cómo Jesús, obviamente sabemos que Él trabaja desde mucho tiempo antes para un momento indicado. Jesús sabía a quién iba a sanar. Imagínense por qué escogió a ese enfermo. Porque habían muchos, porque no los sanó a todos. Hubiera sido más impresionante que los sanara a todos, pero no los sanó a todos. No sanó a algunos, sanó a uno. Solo a uno sanó, que era tal vez el obediente. Tal vez habló con otros y no fueron obedientes y por eso no están en la Biblia. Cuando estudiamos los grandes personajes de la Biblia, vemos que ellos eran personas comunes y corrientes como tú y yo, pero la diferencia y por lo que su nombre está escrito en la Biblia es porque fueron obedientes. El enfermo, no tenemos el nombre del enfermo, nada más sabemos que estaba enfermo y que era obediente. Eso también lo sabemos. Y sabemos que su vida fue transformada por Jesús. Entonces, él fue testimonio de Jesús también. Entonces, vemos cómo Jesús iba trabajando desde ese momento para generar, digámoslo así, más problemas con los judíos y que él tuviera que explicar, ¿verdad?, quién es para, digámoslo así, defenderse, entre comillas, aunque él no lo necesitaba hacer, sino para que los judíos y nosotros lo conociéramos más a él. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra Sí, pregunta, comentario o algo del capítulo? sí, amén. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, hermano, no, que estaba viendo bueno, en Génesis 2:2 dice que Dios descansó en el séptimo día, lo que son las religiones, ¿verdad? Entonces ahí donde los fariseos dicen que no hay que trabajar ni hacer nada, pero esto no puede significar que, que Dios dejó de hacer el bien. O
sea, Dios siempre trabaja haciendo el bien hasta el día de reposo, hermano. Pero todo, como dice el dicho, lo hacen al revés, ¿verdad? Sí, sí, el mundo está en un balance perfecto. Si Dios nos descuida un segundito, estaríamos así, el mundo se desharía en pedazos. Todo dependemos de su cuidado. Todos dependemos de su cuidado. Pastor, con lo Adelante, que mi dice, hermano. con lo que dice el hermano Roberto, de acuerdo a eso del séptimo día, ¿verdad? Y que hay que descansarlo, ya y es que la gente cuestiona, como cuestionaron estos, pero hay una palabra que lo dice todo. Él es soberano, él es Ujú, soberano, y él hace lo que quiere, como quiere, y a la hora que quiere, si quiere lo hace, y si no quiere no lo hace, él es soberano, como lo ujú. dijo ahora Roberto. Sí, para los que ya tenemos un poquito de edad y veíamos tele, es como en Big Brother, ¿verdad? En Big Brother las reglas cambian y Dios es el que hace las reglas. Entonces, las reglas nos las pone a nosotros, pero no aplican para Él. Eso es algo que nos cuesta entender. Y es así como de, ay, si tú eres justo, pues aplícate las reglas tú también. No, o sea, Él es soberano, Él está en otra categoría diferente a la nuestra. No tratemos de aplicarle nuestras leyes a Dios. Pastor, y ahí es donde viene, sin salirnos del tema, ahí es donde vienen las contradicciones de mucha gente que quiere volver a los principios de los judíos, que bueno, que está bien algunas cosas y todo eso, pero recalcan que que hay que guardar el sábado, Ujú, pero no han tenido esta revelación que estamos teniendo nosotros, que el Señor como soberano, y como usted lo está dando con ese ejemplo de Big Brother, ¿verdad? Que las reglas son para todos, pero para Él no. ujú. Sí, aquí en Ciudad de México hay muchos judíos y judíos ortodoxos. Entonces, ahí el sábado, desde el viernes en la tarde, sábado en la mañana, uno va a cierto lado de la ciudad y los ve caminando porque pues tienen que guardar el sábado y ellos siguen guardando sus costumbres. Pero ya eso es costumbres judías, ya no estamos en el tiempo de la ley. Si alguien quiere regresar al tiempo de la ley, pues que la aplique completa, ¿verdad? Pero no nada más esto sí porque me conviene y esto no porque no me conviene. Pero ahorita estamos en el tiempo de la gracia, la cual es más difícil que la ley, porque en la ley tenías que hacer un pecado para que fueras culpable, y en el tiempo de la gracia, con solo pensarlo, ya cometiste el pecado. En el tiempo de la gracia tenemos una mayor responsabilidad, pero tenemos mayores herramientas. El Espíritu Santo está con nosotros 24/7, quien nos redarguye de pecado también. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Ya terminamos esta clase y vamos, hoy sí terminamos justamente en punto a las 9, bueno, 9 horas de México, ¿verdad? Eh, Muchas gracias, mis hermanos, y le voy a pedir a mi hermano Héctor si nos ayuda a terminar con una oración, por favor, mi hermano. Con mucho gusto. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu presencia que ha estado en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta gran enseñanza, por esta gran revelación, por este gran conocimiento, Señor, que hoy nos está quedando a todos nosotros, para entenderlo, para practicarlo y también para enseñarlo. Señor, yo bendigo, Señor, a mis hermanos y también al hermano aquí que nos está enseñando, al pastor,
y al ministerio, 5E también, que es de tanta bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén.